En el vídeo de hoy vamos a ver este curioso montaje en que una cabeza está sujeta únicamente por una mano. Hola, mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TEA. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar este curioso montaje en que una cabeza se encuentra únicamente sujeta por una mano cerrada, por un puño. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues ya estamos en Photoshop, este sería el trabajo realizado y como veis se trata de un montaje en el que una cabeza, solamente la cabeza, sin cuerpo, se encuentra suspendida, o mejor dicho, se encuentra apoyada o sujeta por un puño que la sujeta desde abajo. Este puño como que sale desde el suelo. Y este otro sería la foto de la que partimos. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser ocultar el trabajo ya realizado. Para ello voy a desbloquear la capa fondo, voy a agarrar la carpeta que contiene todo el trabajo o todas las capas que son necesarias para realizar este efecto. Voy a agarrar esta carpeta y la voy a pasar debajo de la foto de la que partimos. Bien, pues ya estaríamos en la situación inicial y a partir de aquí iniciamos el trabajo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer sobre la foto original va a ser recortar o quedarme únicamente con la cabeza y con el brazo, con la mano y con el brazo que baja hasta abajo. Para ello, primero me voy a situar sobre la capa 0, voy a renombrar esta capa y la voy a llamar modelo. De todas las opciones que nos ofrece Photoshop voy a utilizar la herramienta de selección de objetos. Y dentro de esta herramienta voy a seleccionar el botoncito que se encuentra aquí arriba de seleccionar sujeto. Como veis, Photoshop se pone a trabajar y aquí tenemos el resultado que nos ha hecho Photoshop, la selección que ha realizado Photoshop. Como veis, el trabajo es bastante bueno, pero a nosotros nos sobran zonas que ha seleccionado Photoshop que a nosotros para este trabajo en concreto no nos aportan nada. Voy a dar a la opción de seleccionar y aplicar máscara. Voy a seleccionar de nuevo la opción, la herramienta de seleccionar que vuelve a estar aquí dentro de esta herramienta, la opción de seleccionar objeto, y con la tecla pulsada, al pulsar la tecla, veis, se pone en el logo, se pone un signo menos indicándonos que a partir de ahora lo que hagamos se lo va a restar a la selección que ya está realizada. Entonces pulso con la tecla Alt, rodeo la zona que quiero eliminar de la selección y Photoshop nos elimina toda esa zona. Hago lo mismo para el lado derecho de nuestro modelo, con la tecla pulsada elimino todo el lado derecho que no queremos o que no nos interesa en este trabajo. Ahí está. Como veis, han quedado algunas zonas que siguen seleccionadas y que no nos interesan, como es la zona del cuello. Vuelvo a pulsar la tecla Alt y con nuestro ratón vamos a seleccionar esta zona que no queremos que esté seleccionada. Ahora sí que no lo ha cogido. Este brazo tampoco lo quiero, voy a eliminarlo y de la misma forma voy a eliminar la zona del brazo que no queremos que esté seleccionada. De esta manera ya tenemos seleccionadas solamente las partes que nos interesan para el trabajo que vamos a realizar. Voy a acercarme para ver que la selección es correcta, porque voy a seleccionar el pincel de selección y voy a ir corrigiendo con una dureza en torno al 90%, pues una cosa así. Veis, aquí hay una zona que Photoshop la ha perdido, aquí hay otra zona y voy recuperando estas zonas en las que Photoshop, bueno, no ha conseguido hacer un buen trabajo. Lo que voy a hacer ahora es, como veis, la selección que ha hecho Photoshop, este borde no lo deja demasiado fino, pero bueno, lo que podemos hacer es con la tecla Alt pulsada para eliminar las zonas que le voy a ir dando, voy a ir eliminando todas estas zonas que no quiero que se encuentren dentro de nuestra selección. Para ahorrar trabajo, lo que podemos hacer a la vez es pulsar sobre la tecla Shift, y de manera que si yo pulso en un punto y ahora con la tecla Shift pulsada pulso el otro punto, como veis me va creando líneas rectas. De la misma manera aquí creo que hay que eliminar un poquito de esa zona y por lo demás pues creo que está bastante bien. Si acaso voy a añadir un poco aquí, le voy a eliminar un poco por fuera de este brazo con la tecla, como antes, con la tecla Alt pulsada y Shift voy a ir perfeccionando este borde de este lado. Y bueno, voy a revisar
Vale, por lo demás está bien, y lo que voy a hacer ahora es perfeccionar un poco el cabello de nuestro modelo. Para eso voy a seleccionar la herramienta de perfeccionar borde con un radio pues más o menos así. Voy a ir pasando por el borde del cabello de manera que Photoshop nos va a ir perfeccionando este borde, va a ir buscando el borde justo donde están los pelos. Ahí veis, es muy sencillito de realizar y ahí tenemos la selección hecha. Igual voy a hacer con la barba. Ahí. Y con el otro lado. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues yo creo que ahí estaría. Tengo una duda porque tengo el color de fondo que tengo rojo y claro, como está la luz detrás de él, no sé si las orejas, el color rojizo que tienes porque la luz está pasando a través de ellas o porque no las tengo seleccionadas. Voy a coger el pincel y voy a pulsar sobre cualquier parte de la oreja para ver si recupero. No, este rojizo es de la luz que está atravesando. A ver, como el foco está detrás, pues la luz al atravesar las orejas pues le da este tono rojizo que parecía que era el fondo que tenía seleccionado en la herramienta. Vale, pues una vez que tengo realizada la selección, voy a enviar el trabajo resultante de la selección, lo voy a enviar a una máscara de capa de manera que al dar OK, como veis aquí tengo la selección que hemos realizado. Esta es lo que estamos viendo dos cabezas porque estamos viendo el trabajo realizado, que voy a pulsar sobre el ojito para ocultarlo y aquí tenéis la selección realizada. Estoy viendo que aquí hay una pequeña raya. Me voy a posicionar sobre la máscara, voy a pulsar con la tecla Alt sobre la máscara y vale, es en borde del cuello. Voy a tomar un pincel con circular, con dureza del 100%, color frontal el negro, y voy a eliminar esta rayita que se apreciaba. Ahí. Pues ahí lo tenemos. Este sería la máscara y este sería el trabajo que hemos realizado. Voy a ajustar ahora nuestra imagen al tamaño de la ventana. Para ello, pulsando con el botón izquierdo del ratón con la barra espaciadora pulsada, y aquí seleccionamos encajar en pantalla. ¿Veis? Así se ajusta. Lo que voy a hacer ahora es colocar la cabeza en el lugar en que quiero que quede al final el trabajo. Lo que quiero es que esté un poquito a la derecha y voy a ampliar. Como ya no tenemos el cuerpo del modelo y demás, pues voy a ampliar un poco el tamaño de esta foto. Voy a pulsar Control T y tirando sobre estos tensores que hay por aquí voy a ir ajustando el tamaño y recolocando la foto para dejarla en el sitio que quiero y del tamaño en que quiero dejar la foto. Vale, pues como veis el brazo es demasiado largo para nuestro trabajo, así que voy a hacer dos cosas. Según tengo seleccionada la capa de modelo, voy a pulsar sobre el botoncito de la carpeta de manera que nos cree un grupo. Vale, voy a hacer una copia de esta máscara pulsando sobre la tecla Alt, arrastro la máscara a la capa superior, al grupo, a la carpeta del grupo. Voy a seleccionar un pincel con punta circular, dureza del 100%, posicionado sobre la máscara, selecciono ahora el color frontal, el negro, y voy a borrar la zona de brazo que no quiero que aparezca. Pues ahí está. ¿Cómo consigo ahora que este brazo tenga una forma redonda? Si es un brazo que sobresale de una superficie, como el brazo redondo, tiene que dar ese aspecto de volumen del brazo redondeado, de ese brazo redondeado. Entonces lo que voy a hacer es, con la tecla Control pulsada, voy a hacer clic sobre la máscara que hemos copiado en el grupo. Como veis, realiza una selección de toda esta máscara. Voy a venir a los pinceles, voy a achatar nuestro pincel así y voy a hacerlo un poquito más grande y con color frontal blanco y posicionado sobre la capa modelo, mejor dicho, sobre la máscara de la capa modelo, voy a inclinar un poquito nuestro pincel hacia ese ángulo para ajustarlo un poquito ahí, ¿vale? Y voy a hacer un clic, ahí está. Como veis, al tener realizada la selección,
al hacer clic sobre la máscara solo va a pintar dentro de la selección, con lo cual solamente va a añadir esa zona circular al brazo, y el resto de la selección que ya no estábamos teniendo en cuenta, pues va a seguir sin tenerlo en cuenta. No vamos a incluir el resto en la selección, ¿eh? Quitamos ahora ya la selección pulsando control D. La capa, la máscara que hemos creado sobre la capa ya no nos hace falta. Pinchamos sobre la máscara del grupo y la llevamos a la papelera. Ahí está. Nos pregunta qué hace con ella, le decimos que eliminar y ya tenemos el grupo. Este grupo le vamos a llamar modelo. Y bueno, pues ya tenemos lo que nos interesa para nuestro trabajo de nuestros modelos: la cabeza, la mano y la parte del brazo. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es poner un fondo a nuestra imagen, porque ahora mismo está, como hemos recortado el modelo, no hay ningún fondo. Voy a añadir una capa de color uniforme y le voy a poner de color el blanco. Bueno, como veis, lo que ha pasado es que la nueva capa que hemos añadido de color uniforme ha quedado por encima de la selección que teníamos hecha de nuestro modelo y lo está ocultando. Vamos a pasar por debajo de nuestro modelo a la capa nueva que hemos creado y además la vamos a sacar del grupo. Vamos a ir hacia abajo hasta el momento en que aparece esa doble raya, y ahí ya, como veis, puedo cerrar el grupo, puedo ocultar el grupo y ya tenemos el fondo fuera del grupo. Vale, pues ya tenemos la selección de nuestro modelo, tenemos un fondo creado, y lo único que nos queda ahora es, para dar un poco de realismo a esta imagen, vamos a añadir unas sombras. Pues lo primero, para añadir esa sombra, vamos a crear la sombra de este agujero. Si aquí hay un agujero, tiene que crearse una sombra en la superficie de la que sale el brazo. Vamos a venir con el pincel, así como lo tenemos achatado, vamos a seleccionar un color negro, vamos a posicionarnos dentro del grupo, vamos a crear una nueva capa vacía. Esta capa la vamos a poner debajo de la capa modelo y le vamos a llamar agujero. Entonces, como os decía, con el pincel, la punta del pincel, según la tenemos achatada, dureza del 100% y tamaño un poquito más grande que el brazo, una cosa así. Vamos a darle un toque. Ahí está. Como veis, se ha creado esa sombra circular negra en torno al brazo, que da la sensación de que hay un agujero, ¿eh? Pero este agujero, además, si tenemos el brazo alrededor, tiene que emitir una sombra. Vamos a venir, según estamos sobre la capa agujero, vamos a pulsar otra capa nueva. Esta capa nueva la vamos a poner en modo de fusión multiplicar, y en este caso vamos a bajar la dureza de nuestro pincel hasta el 0 y nos posicionamos encima de donde hemos hecho el agujero y vamos a dar un toque también. Ahí está, queda muy suave. Voy a hacerlo un poquito más grande y voy a dar otro toque. Ahí está, y ahí tenemos como el brazo nos provoca esa sombra en torno al agujero. De la misma forma, este brazo tiene que tener una cierta cantidad de sombra sobre sí mismo. Aquí, pegado al agujero, tiene que formarse una pequeña sombra, ¿vale?, de la zona del brazo que está justo en el límite del agujero, y por debajo vamos a posicionar encima de la capa modelo. Vamos a crear una nueva capa. Esta capa la vamos a poner también en modo de fusión multiplicar, y haciendo el pincel más grande vamos a hacer un clic sobre el brazo. Ahí está. Vamos a bajar esta sombra un poquito, y lo que vamos a hacer es, esta sombra es demasiado fuerte, la voy a bajar la opacidad y la voy a dejar una cosa así. Si os dais cuenta, parte de la sombra está saliendo fuera del brazo, y esta sombra solamente es para el brazo. Por ello voy a posicionarme entre la capa 5, que voy a llamar sombra brazo. Voy a colocar en la capa, entre las capas sombra brazo y modelo, y pulsando la tecla Alt, veis, cuando aparece ese icono pulso y me crea una máscara de recorte. De esta manera, esta capa, esta sombra, solo va a afectar
a la zona que tenemos, en este caso del brazo del modelo, que es la zona que se muestra. Como veis, si yo pulso, veis, es la sombra solo afecta al brazo. Quizá esta sombra sigue siendo un poco invasiva, demasiado oscura. A ver ahora. Ahí está, mejor. Voy a bajarla un poquito. Con la herramienta de selección voy a bajar esta sombra un poquito. Y le vamos a dar la posición. Ahí está. Ahora sí que voy a subir un poquito la intensidad. Esto ya es prueba y error hasta encontrar cómo nos guste. Pues lo voy a dejar así. Así me gusta. A la capa 4, que voy a llamar sombra agujero, voy a seleccionar las dos capas. Voy a pulsar las teclas Control G de forma que creo un grupo al que voy a llamar agujero, y que contiene la capa agujero y la sombra que hay en torno a ese agujero. Cierro este grupo. A ver, si el brazo sale de una superficie plana, un suelo, por ejemplo, una mesa, y queremos que haya detrás una pared, o sea, que esto sea el suelo y una pared, de alguna manera tenemos que crear esa sensación, y lo vamos a crear añadiendo una sombra en la zona del ángulo donde se junta la pared y el suelo. Nos vamos a colocar sobre la capa de relleno que habíamos creado del fondo blanco, y vamos a crearle una capa vacía, y esta capa vacía la vamos a rellenar con un degradado. Vamos a venir a las herramientas, vamos a seleccionar la herramienta degradado, vamos a seleccionar de los degradados básicos, vamos a seleccionar el que va de negro a blanco, y vamos a seleccionar el que digamos que crea tres zonas. Lo que queremos es que tenga una zona blanca, negro y blanco. Bueno, más que negro, gris, ¿no? Que sea una sombra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a seleccionar esta forma de degradado, y lo que hacemos es, pulsando más o menos en el centro donde creemos que está el vértice o el rincón entre el suelo y la pared, vamos a pulsar con la tecla mayúscula pulsada para que nos lo haga recto y perpendicular. Ahí está. Creo que está demasiado atrás. Voy a hacer Control Z y voy a hacer eso mismo. Pero un poquito más abajo. Me vengo, pulso aquí con la tecla mayúscula, un poquito más abajo, pincho, arrastro con la tecla mayúscula pulsada, y ahí tenemos nuestra sombra del rincón. Es demasiado intensa, con lo cual le vamos a bajar la opacidad y le vamos a dejar una cosa así. De esta manera parece como que hubiera ahí el ángulo que formaría el suelo y la pared. Ahora vamos a proyectar la sombra de nuestro modelo, o lo que queda de nuestro modelo, sobre el suelo y sobre esa sombra, posicionado por encima, sobre la capa. Esta capa le vamos a llamar ángulo pared suelo. Vale, pues posicionados en esta capa, voy a añadir una capa nueva. Voy a pinchar con la tecla Control pulsada sobre la máscara de nuestro modelo. Como veis, se realiza la selección de la parte visible que nos queda del modelo, y voy a pulsar con la herramienta de bote de pintura, y color de fondo el negro. Voy a pinchar sobre la zona, voy a quitar la selección, y de esta manera hemos conseguido, pincho la herramienta de selección, y veis como tengo aquí una sombra de nuestro modelo. Como veis, esta sombra es los bordes son demasiado perfectos. Tengo que desenfocar los bordes. Voy a venir a desenfoque gaussiano, y le voy a dar un desenfoque de manera que estos bordes no me queden tan perfectos. Hay que buscar la opción que más nos parezca, pues yo creo que una cosa así. A ver, la perfección del borde va a depender de lo lejos que esté la sombra, es decir, cuanto más lejos esté la sombra, el borde estará más difuminado. Por eso es una forma de que el espectador tenga la sensación de que esa pared está ahí y que está más o menos atrás, en función de
cuánto de degradado esté el borde o difuminado esté el borde de la sombra. Yo lo voy a dejar una cosa así, para redondear le voy a dar un valor de 50. Lo voy a colocar en la zona en la que quiero que esté la sombra. Voy a bajar un poquito el tamaño. Si la luz está más o menos, la iluminación que veo sobre el modelo, el foco estaría a la izquierda del modelo, a nuestra derecha y por encima de la cabeza del modelo, quiere decir que la sombra siempre saldrá por detrás y más abajo, y además esta sombra cuanto más atrás esté más grande será, con lo cual le voy a aumentar el tamaño a la sombra. Voy a bajarla un poquito más y yo creo que podría estar por ahí, así lo voy a dejar. Le damos a aceptar y esta sombra es demasiado negra, entonces le voy a bajar la intensidad, le voy a bajar la opacidad a la sombra y la podemos dejar en un 30%. Ahí. Como veis, hay una zona de la sombra que no nos encaja porque esta sombra debería salir desde el brazo. Lo que voy a hacer es añadirle una máscara de capa. Cojo pincel con punta redonda, dureza pues casi que de 0% y color frontal el negro, y voy a ir ocultando, pintando sobre la máscara de la sombra, voy a ir eliminando esa zona. Y ahora, la sombra tiene que partir desde el brazo. ¿Cómo uno esta sombra? Pues lo que voy a hacer es crearme por debajo de esta capa y por encima de la capa que habíamos creado de la sombra del ángulo. Voy a crear aquí otra capa nueva. La herramienta de selección poligonal. La sombra partirá desde este punto del brazo, llegará ahí, se unirá y volverá hasta esta zona del brazo, ¿vale? Esa será la zona que la sombra recorrerá desde el brazo hasta la pared. Esta le voy a dar un radio de desvanecimiento de 30 y lo voy a rellenar como antes con el bote de pintura de color negro. Voy a control D para eliminar la selección y voy a disminuir la opacidad de nuestra sombra. Como veis, la sombra tiene unos bordes demasiado perfectos. Lo que voy a hacer es desenfocar la sombra para igualarla a la otra, desenfoque gaussiano. Y pues justo como estaba del caso anterior, tenía un radio de 50%, pues justo lo podemos dejar con este radio, le damos OK. Y ahora nos queda casi, esta sombra queda más clara que la superior. Entonces tenemos que jugar con ambas sombras, con la sombra que genera la cabeza y la sombra que genera el brazo, para que la sombra de la cabeza, que está más lejos, tiene que ser más clara que la sombra que parte del brazo. Me voy a posicionar en la capa, a esta capa 5 le voy a llamar sombra brazo, y a la capa 4 le voy a llamar sombra cabeza. La sombra de la cabeza le voy a bajar un pelín la intensidad, quizá al 25%, ¿vale? Y al brazo le voy a subir la opacidad el 40%. A la zona de atrás le voy a bajar también la intensidad un poco, le voy a poner una opacidad del 40%. Y lo que voy a hacer, si veis aquí se monta un poquito las sombras, voy a posicionarme sobre sombra brazo, le voy a crear una máscara de capa, voy a seleccionar un pincel con punta redonda, flujo del 5% y bordes con dureza 0, y voy a eliminar un poco esta zona de aquí atrás. De esta forma ya tenemos la sombra que parte desde el brazo, que llega hasta el rincón entre el suelo y la pared, y la sombra que proyecta la cabeza sobre la pared. Además hemos dejado que la sombra del brazo sea algo más intensa, más oscura que la sombra de la cabeza. Voy a incluso a bajar un poquito más la intensidad de la sombra de la cabeza, le voy a poner un 20%, así. Además hay que tener en cuenta otro factor. Voy a bajar también, antes de contaros eso, voy a bajar también la sombra del ángulo que hace el suelo y la pared. Lo voy a poner, a ver, al 30. Bien, lo voy a dejar una cosa así. Y ahora el brazo, cuanto más atrás, tiene que perder intensidad esa sombra, con lo cual tengo que conseguir que haya un degradado de la sombra desde la zona del brazo hasta el ángulo formado con la pared.
Voy a crear sobre la sombra brazo un grupo. Voy a meter la sombra dentro de ese grupo, le voy a llamar sombra brazo. Le voy a crear una nueva máscara y en esta máscara lo que voy a hacer es crear un degradado con la herramienta degradado. Voy a coger un degradado que vaya de blanco a negro y que solamente tenga dos zonas, una blanca y una negra. Voy a pinchar sobre la zona del rincón hasta el brazo. Como veis, la sombra ha desaparecido. Voy a subirle la intensidad a la opacidad a nuestro brazo y veis, es demasiado adelante donde he puesto donde he empezado a crear el degradado. Voy a ir un poquito más atrás, vuelvo a posicionarme sobre la máscara del grupo y le vuelvo a crear un degradado desde más atrás, y ya es cuestión de irle buscando cómo crear ese degradado y que sea creíble. Voy a bajar un poquito el relleno de la máscara para que no sea tan agresivo. Voy a bajar la opacidad y como veis tenemos un degradado en la sombra, de forma que en la zona más próxima al brazo la sombra es más oscura que en la zona de atrás. De esta forma tenemos nuestro brazo. Quizás sea demasiado intenso, voy a bajar un poquito más la opacidad, pero la voy a bajar en la capa del brazo, le voy a bajar la opacidad. Este degradado no me termina de convencer, le voy a subir el relleno y la opacidad y voy a crearlo desde más atrás. Tal vez, a ver, vamos a volver a coger nuestra herramienta de degradado, nos posicionamos otra vez sobre la máscara de la sombra de capa y volvemos a crear un degradado. Ahí, ahora me gusta mucho más. ¿Vale? Le voy a bajar el relleno a la capa del degradado y le voy a dar menos opacidad a la capa de la sombra, hasta conseguir que me dé esa sensación de que la sombra es más intensa cuanto más cerca está del brazo y más tenue cuanto más se acerca al fondo. Pues con esto el trabajo estaría finalizado. Lo único, no le hice las pruebas, pero he caído luego en que bueno, tengo unas imágenes de una grieta que podrían quedar muy bien poniéndolas justo en el círculo, en el borde del agujero. Vale, me acabo de dar cuenta que ahí hay un error. Vale, el agujero tiene que estar fuera del grupo, no puede estar dentro del grupo. Voy a llevarme el grupo agujero y lo voy a pasar, lo voy a sacar fuera del grupo modelo. De esta forma, ahí ya tenemos separado el grupo del modelo del grupo del agujero. Por otra parte, lo que os comentaba, tengo una imagen de unas grietas que en las pruebas no las añadí a la imagen y que me he acordado que las tenía. La voy a arrastrar esta imagen desde el explorador de Windows, pincho sobre el fichero y lo traigo sobre la imagen. Ahí está, esta sería la imagen que os comentaba de una grieta. Cuando traéis imágenes de esta forma se queda como un objeto inteligente. Esta capa debería de estar por debajo del agujero y por debajo de las sombras, es decir, pegada al suelo. La he colocado justo antes de la capa de la sombra del ángulo, no, por debajo de esta. Hay que ponerla por debajo incluso de la sombra del ángulo. Voy a pulsar Control J con esta capa seleccionada, de manera que ahora tenemos dos copias de las grietas. Voy a mover una de las copias, da igual, la voy a poner en esta posición, así por ejemplo. Voy a pulsar Control T, botón derecho sobre la selección, voy a pulsar perspectiva y voy a añadirle perspectiva a esta grieta hasta conseguir una perspectiva que me convenza de que esto está ahí. Lo podemos dejar así, damos a aceptar, ahí está esa primera grieta, y ahora con esta otra grieta vamos a seleccionar la otra grieta, la vamos a poner horizontal. Bueno, pulso Control T, la voy a poner horizontal,
La voy a poner por alrededor del agujero, la voy a hacer más grande. Y la voy a dar también perspectiva, botón derecho, perspectiva y le añado perspectiva. La voy a mover de forma que esta grieta parta del agujero, damos a aceptar y ahí tenemos las grietas que acabamos de añadir, que yo creo que ya le da un toque que le añade más realismo a nuestra imagen. Y bueno, con esto ya sí que estaría finalizada nuestra foto. Como habéis visto, he partido de una foto de un modelo. Sí que he necesitado que el modelo tuviera una posición concreta en la que se sujetaba la cabeza, o mejor dicho, apoyaba la cabeza sobre su puño según estaba sentado. Y bueno, a partir de esa imagen hemos eliminado todo el cuerpo del modelo, nos hemos quedado solo con la cabeza del modelo y el puño que sujeta o que soporta el peso de la cabeza. Y bueno, a través de sombras y las últimas grietas que le hemos creado, pues da esa sensación de que el puño está sujetando la cabeza, que sale del suelo y que no hay más, que el cuerpo del modelo realmente sería el puño y la cabeza. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.